Señorías, reanudamos la sesión. Corresponde la comparecencia de don Federico Fresneda Heredero, extesorero de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. En nombre de la comisión y en el mío propio, yo le doy la bienvenida a esta comisión, señor Fresneda, quien comparece ante esta comisión de investigación que se creó en virtud de acuerdo del Pleno adoptado por el Senado el pasado día 5 de abril de 2017. Es objeto de esta comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación de los partidos políticos, la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas. Su comparecencia, señor Fresneda, se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/84 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto el compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio, naturalmente, de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista, que es el letrado don Luis López de Castro, al que también damos la bienvenida. Martín. Muy bien. Don Luis López de Castro Martín. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, que tiene carácter público, en los términos de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, el compareciente contestará las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Y en este sentido, paso a darle la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Yanguas. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida al compareciente y a su abogado y a su acompañante. Decirles, como estoy diciéndoles a todos los demás comparecientes, que como portavoz del Grupo Mixto, estamos ahora mismo en este grupo 12 senadores de diferentes grupos parlamentarios, de diferentes grupos políticos, de diferentes partidos. En su día llegamos al acuerdo, puesto que había diferentes visiones sobre esta comisión, de no hacer preguntas, y yo voy a respetar ese acuerdo hoy también y no voy a formularle ninguna pregunta. Seguiré con atención sus explicaciones. Y nada más. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, senador Yanguas. Bien, en ausencia del Grupo Nacionalista, Partit Demócrata, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria, en ausencia del Grupo Vasco en el Senado, en ausencia del Grupo de Esquerra Republicana, en ausencia del Grupo Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, en ausencia del Grupo Socialista, le paso la palabra al portavoz del Grupo Popular en el Senado, el senador don Luis Arnar. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fresneda, quiero comenzar por agradecerle su comparecencia hoy aquí ante esta comisión de investigación sobre la financiación, como le ha leído la presidenta de la comisión, de los partidos políticos. Vamos a intentar ir lo más rápido posible, dado la hora en que nos encontramos, y no queremos retenerle más de lo necesario. Por lo tanto, si le parece, vamos a comenzar con algunas preguntas más para identificar a la persona que tenemos aquí y luego pasaremos ya a entrar en profundidad en la materia que nos ocupa. Si no tenemos malentendido, usted es el ex tesorero y ex vicesecretario de Administración de UGT Andalucía, responsable de las finanzas del sindicato en Andalucía durante aproximadamente 15 años. Mientras lo dirigió don Manuel Pastrana. ¿Esto es así? Bien. Lo puede dejar apretado, no hay problema. Bien. Por lo tanto, usted ha ocupado estos cargos que yo le he dicho y estas responsabilidades en UGT. Sabemos que el juez le imputa, o así lo creemos, 2 delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude en subvenciones. ¿Es esto así? Es así. Bien. En este momento, ¿cuál es su situación judicial? Estoy investigado. Investigado. ¿Por qué juzgado? Por número 6, número 9 de Sevilla. Vale.
Y los delitos por los que se encuentra investigado son estos que yo he referido, ¿no? Sí. Es correcto. Vale, muchas gracias. Bien, hay, como usted sabe también, una serie de dirigentes más de la UGT que están imputados, a nuestro entender, por un caso muy grave de financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, mediante la defraudación generalizada de las subvenciones recibidas con cargo a fondos de formación de la Junta de Andalucía. Para ello, a nuestro entender, y todo lo que vamos a decir a continuación lo sacamos de distintos autos judiciales y de información que se extracta también de los informes de la Fiscalía, ustedes crean una herramienta que es la central de compras. Aquí probablemente es donde está el centro de fraude. Parece ser que usted, como tesorero, era el que dictaba al resto de compañeros en las distintas provincias de Andalucía cuáles eran las formas y los sitios de adquisición de materiales necesarios para el desarrollo de los programas que iban a efectuar o que estaban efectuando. Para ello también, desde esta central de compras, se instituyen, por así decir, dos fórmulas. Una, el rappel, y otra, el bote. El rappel, dice la Fiscalía, que es figura a tenor de la cual se repercutía un tanto por ciento en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato. Luego, ante la Administración, el sindicato presentaba facturas sin incluir este descuento, lucrándose así en exceso y falseando las justificaciones que presentaba a la Administración. ¿Dónde se hacían luego esos repartos, en opinión del fiscal? En la propia comisión ejecutiva del sindicato. Bien, ¿en algún momento compartió usted esta fórmula con algún responsable del Partido Socialista de Andalucía o era simple y llanamente trabajo que hacía el sindicato? Lo siento, señoría, me acojo a mi deposición subsiguiente, en el que estoy investigado en el juzgado número 9 de Sevilla, y me acojo a no declarar. Muy bien. Yo espero que a lo largo de esta comparecencia haya alguna cuestión en la que pueda declarar sin verse usted perjudicado. Yo puedo entender y además respetamos profundamente la situación en que usted se encuentra, pero puede que alguna de las preguntas que le hagamos, pues evidentemente no le perjudiquen y puedan respondérnosla, lo cual sería aclarar a la comisión algunos extremos. No le voy a preguntar, por tanto, aunque me hubiera gustado saberlo, si en estos 15 años, fíjese, señor Fresneda, que estamos hablando de 15 largos años, no hubo ningún requerimiento, advertencia acerca de la justificación de estos gastos por parte de la Junta de Andalucía. Pero entiendo que usted va a estar en la misma tesitura, por lo tanto, voy a continuar. Esto es en lo que se refiere al rappel. Y repito, esto está sacado de la Fiscalía, de los informes de Fiscalía. Pero había una segunda fórmula, que es lo que yo no sé si con el gracejo andaluz que es característica o con otra o por otra cuestión montaron ustedes lo que se llamaba el bote. Y por lo que tenemos entendido y deducimos de las declaraciones que hemos visto en el sumario, algunos de sus colaboradores lo bautizaron como el canon revolucionario. Y el canon revolucionario consistía, o el bote consistía, ni más ni menos que en retener el 20% de todas las subvenciones. El 20% de todas las subvenciones. Fíjense los escándalos lamentables que ha habido en España cuando se ha hablado del 3%. Bien, en Andalucía era el 20% de las subvenciones lo que ustedes retenían como canon revolucionario. Entiendo que también este asunto va usted a procurar no responderlo, pero yo se lo comento porque está, repito, en los informes de Fiscalía y en los autos del juez. Con todo ello, ¿qué pasa? Pues pasa que a lo largo de muchos años, reciben ustedes ingresos millonarios que conocemos ya a través de algunas sentencias. Por lo tanto, no son imaginaciones nuestras, no son juicios de valor que nosotros hagamos, sino que son la constatación a través de sentencias de algo que a lo largo, repito, de muchos años ha estado sucediendo en Andalucía a través de las subvenciones. Y para eso
ustedes en la UGT han creado un entramado que va desde una fundación sociolaboral, una fundación para el desarrollo de los pueblos de la Andalucía y algunas sociedades mercantiles, como son Soralpe, Geosur Arquitectura y Urbanismo SL y Novasur. Todo ello, si no tenemos mal el conocimiento de estos temas, lo crean ustedes en la UGT de Andalucía como herramientas también para gestionar estas ingentes cantidades de dinero. Por lo tanto, señor Fresneda, una estructura imponente, ingresos millonarios, subvenciones millonarias, sin controles, sin límites, sin rendición de cuentas, una estructura hecha para defraudar, a entender tanto de las investigaciones de la policía como de los informes de la Fiscalía, como de los autos de los propios jueces. Hasta aquí es un relato pormenorizado de los hechos, mejor dicho, no pormenorizado de los hechos, sino simplemente tratando de hacer algunos apuntes para llegar a esta cuestión. Puede usted decirme, ya, pero yo soy UGT, ustedes están investigando a los partidos políticos. ¿Qué hago yo aquí? Pues ahora vamos a entrar a ello. No nos interesa tanto esa parte de la UGT, nos podemos tener nuestra opinión como ciudadanos, incluso como políticos en ejercicio, pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Pues ver qué parte de esa ingente cantidad de dinero no se ha quedado en la UGT y ha ido destinada al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. ¿Y esto lo decimos a humo de pajas? No, señor. Lo decimos porque hay una serie de indicios que yo espero que usted, sin ser perjudicado, nos pueda comentar en alguna ocasión, como lo que vamos a hablar ahora mismo, que, repito, nos induce a pensar que ustedes no estaban solos en toda esta historia. Por una parte, hay una estrecha vinculación entre el Partido Socialista de Andalucía y la UGT en tanto al personal que comparten, en la UGT y en el Partido Socialista. ¿Usted conoce, le pregunto, a María Charpín? Sí, la conozco. Bien, María Charpín parece ser también de acuerdo con las informaciones judiciales que hemos analizado, era la secretaria de Gestión Económica en UGT, ¿cierto? Sí, cierto. Secretaria ejecutiva a la vez de la agrupación Centro de Sevilla. Bien, consta en el sumario, y usted lo conocerá y su letrado también, una conversación telefónica suya que dice que durante al menos 4 años ha sido la responsable de justificar ante la Junta de Andalucía, y su interlocutor le señala: tuvieron que meter a María por motivos políticos y ahora está pasando todo lo que está pasando. Supongo que recuerda usted esta conversación no tanto porque tenga una trascendencia, sino porque consta en el sumario. Para ustedes, y es a lo que voy, ¿era habitual tener que contratar personal vinculado al PSOE dentro del sindicato? Bien, le recordaré algunos casos, algunos cargos, algunos familiares que van hasta incluso al propio Manuel del Valle, exalcalde de Sevilla, administrador, creo que junto con usted, de Geosur. ¿Conoce usted a José María Moriche? ¿No le conoce? ¿Cómo ha dicho? José María Moriche, que si le conoce usted. No sé quién es. En este momento no sé quién es. No sabe quién. Y si yo le digo que es el marido de la presidenta Susana Díaz, ¿le suena? No sé quién es. Si me dice usted que él es el marido de la presidenta de la Junta de Andalucía, ¿se lo dice usted? ¿No sabe usted, y yo le recuerdo y supongo que su letrado se lo recordará también, que lo que no se acuerde, pues perfecto, pero que aquí no se puede mentir? Y estamos hablando de una persona que tiene una cierta notoriedad pública y una cierta notoriedad social. Estamos hablando del marido de la presidenta de Andalucía. Y usted sabe, o debiera saber, que este señor estuvo contratado durante un tiempo importante con el dinero de las subvenciones como coordinador de los cursos de subvencionados. ¿Es así o no?
¿No se acuerda usted? Bueno, me dice con la cabeza que no. Por favor, a efectos del acta convendría que respondiera, aunque sea para decir que no sabe o no lo recuerda. No voy a contestar a nada, señoría. ¿No va a contestar absolutamente a nada? No. Bueno, señora presidenta. Es una situación insólita, ya lo sé, senadora. Es una situación insólita, pero yo no obstante creo que es de utilidad para esta comisión que sigamos adelante, porque a lo mejor le recordamos cosas al señor Fresneda que le pueden servir incluso para su defensa en los tribunales. Seguramente. Bien, el señor Moriche. Adelante. El señor Moriche, don José María, es el marido de la señora presidenta de Andalucía y ha estado, sin ser docente, contratado por estos señores con subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación. Y la pregunta del millón sería, señor Fresneda, ¿qué hacía exactamente el marido de la presidenta, sin ser docente, coordinando los cursos de formación? Me gustaría saber, que usted nos hubiera aclarado, cómo había acreditado el señor Moriche el mérito y la capacidad, o es que no los acreditó y simplemente se le contrató por ser quien era. ¿En qué proceso fue seleccionado para desempeñar ese puesto de trabajo que supuso un desembolso por parte de las arcas públicas de la Junta de Andalucía? ¿Cuáles eran las retribuciones de este coordinador? ¿Cuánto ha cobrado el señor José María Moriche, esposo de la presidenta Susana Díaz, de los cursos de formación mientras ha estado vinculado a la UGT? Hubiera sido muy útil que nos lo dijera. No obstante, usted sigue sin querérnoslo aclarar, ¿verdad? Bien. Respecto al señor Moriche, por terminar con él, ¿había acreditado alguna titulación? Fíjese que hoy está en boga todo el problema que ha habido en distintos ámbitos por el tema de acreditaciones falsas de documentación, etcétera. Nos hubiera gustado saber qué titulación había acreditado para ser coordinador de los cursos de formación. Bien, ¿había otros empleados fantasmas, señor Fresneda? Yo creo que sí. Había personas vinculadas al PSOE a las que se contrataba gracias a subvenciones, a pesar de que no tenían asignada ni realizaban ninguna tarea relacionada con ello. Y hubiera sido bueno que usted aquí nos hubiera aclarado, que a lo mejor tiene alguna aclaración esto. Por una razón meramente de proximidad, nos gustaría preguntarle su opinión acerca de si el señor Moriche, hombre integrado en su organización, tenía conocimiento de cómo se generaban las facturas para justificar el 100% que a usted tanto le obsesionaba justificar ante la Administración Regional Andaluza. Han sido muchas las declaraciones de empleados suyos, de UGT, de IFES y de Soralpe, en el sentido de que el sistema al que antes me he referido, el bote para justificar irregularmente las subvenciones, era conocido por todo el mundo. Y claro, nosotros podríamos concluir, a lo mejor de forma errónea, que el señor Moriche también conocía esta situación. Y podríamos estar equivocándonos y haciendo daño a una persona que a lo mejor estaba al margen de todo. Por eso hubiera sido interesante, señor Fresneda, que usted hubiera hecho aquí un gesto de gallardía y nos hubiera dicho si realmente estas personas tenían por qué conocer aquellas prácticas irregulares o simplemente estaban al margen de todo. Se está jugando con el buen nombre de mucha gente. Hemos visto que ustedes, UGT, perdóneme que se lo diga así, y el Partido Socialista comparten personal. Y comparten personal no solo a nivel de trabajador, si me lo permite, a pie de calle, sino de cierta relevancia tanto política como social. Y le he citado dos casos por no extendernos mucho más, el del señor Valle y el del señor Moriche. Pero hay algo más que comparten ustedes. Hay algo más, y a lo mejor en este terreno pues se ablanda usted y nos quiere dar alguna luz sobre lo que le voy a plantear. La segunda cuestión por la que nosotros afirmamos, basándonos en la documentación judicial,
que ustedes hacían partícipe de esa financiación irregular de la UGT al PSOE es que comparten sedes con el PSOE. Y esto es un hecho que tampoco creo yo que le perjudique a usted el decírnoslo, pero en fin, usted decide. ¿Realmente, señor Fresneda, compartían ustedes con el PSOE sedes, sí o no? Entiendo que no nos va a querer contestar. Probablemente yo se lo voy a decir, las que compartían, aunque lo conoce usted perfectamente. Mire, en todos los informes del Tribunal de Cuentas, es que este no es un tema nuevo para nosotros, aparece la duda seria, no nuestra, del Tribunal de Cuentas en relación con las sedes del Partido Socialista Obrero Español. Un colega suyo, digo colega en cuanto a la parte que llevaba dentro del PSOE, que eran las finanzas, y usted en la UGT, colega en ese sentido, el señor Cornide, director financiero del PSOE durante una larga etapa, que compareció aquí 2 veces, y créanme, fue mucho más locuaz que usted, llegó a confesarnos abiertamente que lo de las sedes del Partido Socialista era un lío que tenía difícil arreglo. Tenía difícil arreglo, nos dijo él, no textual, pero vamos, casi, porque había sedes de muy distinta procedencia. Las sedes que pagaban particulares, las sedes que compraban particulares y cedían al PSOE, sedes del sindicato que se pasaban al PSOE, etc. Había distintas fórmulas, por lo cual poner orden en el tema de las sedes, nos decía el señor Cornide, era una misión casi imposible. Y claro, cuando llegamos a Andalucía y comprobamos cuál es la trayectoria de la UGT en estos años y vemos cuál es la trayectoria del PSOE en estos años y vemos cómo empiezan a coincidir y a cuadrar y a casar las cuestiones, empezamos a ver luz. ¿Quién pagaba las sedes del PSOE, señor Fresneda? Las pagaban ustedes en buena parte. Las pagaban ustedes en buena parte. Las pagaban ustedes con el dinero que previamente habían recaudado a través de las herramientas de las que hemos estado hablando. Y claro, a nuestro entender eso sí es grave. No afecta a la UGT directamente, afecta a la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Digo en Andalucía porque está usted aquí. Tenemos constancia de que es en muchas partes más de España. Usted en una reunión con los otros 8 secretarios provinciales propuso comprarse desde el Partido Socialista o trasladarse a las mismas, y esto lo propuso usted y así consta en la documentación judicial que tenemos, y compartirlas para poder justificar gastos de alquiler con cargo a las subvenciones de formación y lograr así su deseo, que para usted ha sido una obsesión, poder justificar siempre al 100% las cantidades que recibía. Todo esto ha sido así, señor Fresneda. Y así lo han manifestado y así lo prueban los hechos que hemos ido comprobando a través, repito, de la documentación judicial que obra en nuestro poder, igual que en el de su letra. Lo cierto es que ustedes han creado, ustedes UGT, al lado del Partido Socialista, han creado un entramado, una estructura defraudatoria que hoy ya ha llevado a más de un centenar de personas, a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del Partido Socialista Obrero Español a los tribunales. Y esto parece, nos dicen, nos indican que no ha hecho más que empezar. Para ello, como le apunté al principio, crearon ustedes un entramado muy complejo, imaginativo, pero que se puede explicar. La UGT, dueña de un inmueble que se emplea como aula de formación, lo cede en usufructo a esa empresa Sofarle, sociedad mercantil, que ustedes han creado y que es suya. Se la ceden en usufructo. Y a la vez, esa empresa que es 100% titularidad de la UGT, ellos se la alquilan a ustedes para que la Junta de Andalucía les pague el dinero por el alquiler de la sede. Oiga, señor Fresneda, pero unos fenómenos han sido ustedes. Y esto lo han hecho ustedes. Y esto lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. Esto es así.
y usted no me lo puede desmentir. Como ve, entre el 2009 y el 2013, esta empresa a la que me he referido, Soralpe, ingresó más de 7,1 millones de euros. Y dígame usted, aunque no me lo diga, ¿por qué UGT de Andalucía iba a ceder en usufructo algo que era suyo al 100% para luego terminar alquilándolo y pagando el alquiler por ese bien cedido? Soralpe, concluyo yo, y si usted quiere pues me ilumina, era una empresa tapadera de la UGT. Y a través de esta empresa tapadera, como le digo, no me vale el escrito que ustedes hicieron para contradecir a la UCO de que eran sociedades completamente separadas. No. La propiedad de Soralpe era al 100% de la UGT. Los trabajadores de Soralpe eran trabajadores de la UGT. Por lo tanto, es un entramado delictivo el que ustedes crearon en la Junta de Andalucía. Y a lo largo de 15 años, señor Fresneda, nadie de la Junta de Andalucía les hizo una llamada, ni siquiera de teléfono, para decir, oye, ¿tenéis esto en orden? Es que nosotros vamos a los cursos de formación y esto está todo revuelto. Nadie en 15 años de la Junta de Andalucía cuidó, veló por el destino del dinero que en cantidades multimillonarias les estaban dando a ustedes sin percibir siquiera una mínima duda en cuanto a su funcionamiento. Nadie del Partido Socialista Obrero Español, partido de gobierno en España, partido de gobierno en Andalucía, a lo largo de 15 años, les hizo a ustedes una llamada de atención y decir, oye, vamos a hacer esto de alguna otra manera. Nadie. Pues esto es lo que a nosotros, señor Fresneda, nos ha preocupado. Que ya no era una historia de la UGT, como se ha intentado desviar el tiro. No era una historia de la UGT. Era una historia de la UGT, una trama de la UGT realizada en comandita con el Partido Socialista Obrero de Andalucía. Y lo que está hoy en los juzgados no es más que la punta del iceberg de lo que a lo largo de años y años han venido ustedes haciendo con los dineros públicos de Andalucía. Pero fíjese, si usted hubiera sido más colaborador, podríamos haber hablado de cómo compartían esos espacios y estas sedes. Ha llegado a tal grado la desvergüenza, y perdóneme, es una palabra que puede sonar fuerte, no quiero yo, por supuesto, ofenderle en absoluto, estoy hablando en general de la actuación del sindicato y del Partido Socialista, que hasta la propia Susana Díaz, presidenta a la sazón de la Junta de Andalucía, llega a firmar convenios de cesión con ustedes de sedes de la UGT, cuando está contraviniendo, y ella lo sabe, y ustedes con sus letrados lo debían saber, que estaban infringiendo dos leyes, no una, dos leyes. La primera, el patrimonio sindical, y usted después de tantos años de sindicalista, y estoy seguro que al menos en una primera etapa sindicalista que luchó por los derechos de los trabajadores, no me cabe la menor duda, pero usted como sindicalista sabe que el patrimonio sindical es para uso exclusivo de las funciones sindicales. No es para uso de los partidos políticos. Y ustedes saben que estaban infringiendo esa ley. Pero hay otra ley que estaban infringiendo juntos con las firmas de estos convenios y con la utilización de estos locales conjuntamente. Y es la ley de financiación de los partidos políticos, que a usted no le afecta, pero a ella sí. Y al Partido Socialista Obrero Español sí le afecta. Por lo tanto, esta trama delictiva que ustedes tenían montada en Andalucía, han hecho esto no en una sede, no es una sede de un pueblito, lo han hecho en Torre Perogil, lo han hecho en Nueva Cartella, lo han hecho, puedo seguirle diciendo, en Mairena de Alcor, en Dos Hermanas, en Utrera, y podríamos seguir así. Era una práctica habitual
del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores en Andalucía. Aparte de eso, por si esto era poco, cuando las sedes no les gustaban, las reformaban. Había dinero, salía barato. ¿Y por qué no íbamos a dar gusto a todo el mundo? Y ustedes reformaban las sedes en las que luego pues, se daban los cursos cuando se daban, se cobraban los cursos siempre y los utilizaba las sedes a las que nos estamos refiriendo el Partido Socialista Obrero Español. Señor Fresneda, yo podría seguir así poniéndole ejemplo tras ejemplo. A pesar de su silencio, usted los conoce todos. Todos. Su letrado los conoce todos, pero no es el que comparece. Por eso me refiero a usted. Porque en Andalucía, además, los conoce todo el mundo. Es decir, algo han tenido ustedes que han hecho con gallardía, y es que no se han escondido de nadie. O sea, es tal el sentimiento de impunidad que ustedes han tenido en Andalucía a lo largo de decenas de años, es tal el sentimiento de impunidad que no se han ocultado a nadie. Permítame ya, por quitarle un poco de hierro al asunto, una anécdota grave, pero anécdota. En un ayuntamiento de Andalucía, la sede de Correos es cedida por Correos al Partido Socialista Obrero Español por el representante de Correos, que casualmente es el secretario del PSOE. Como Correos ahora tiene poca actividad, les cedo la sede, y se la cedió, y le costó el puesto de trabajo. Seguro que la han colocado en algún otro sitio, etc. Pero esto es un hecho real que consta en la información judicial. Es decir, han actuado ustedes con absoluta impunidad. Con absoluta impunidad. Y mire, esto que estoy diciendo que a usted le afecta directamente y al 100%, lo van a tener que oír aquí responsables del Partido Socialista Obrero Español, al más alto nivel. ¿Porque ustedes son responsables? Sí. Ustedes eran los que crearon todo el entramado societario y como hemos visto, para recibir ese dinero de forma irregular. Sí. Pero los beneficiarios directos no solo fueron ustedes, fueron ellos también. Y esto lo van a tener que oír aquí. Y le voy a decir algo más, señor Fresneda, y créanme, porque yo a nivel personal usted entenderá que nada tenemos contra usted, Dios nos libre, y es más, yo entiendo pues su papel, pero ha perdido usted hoy una ocasión enorme de venir aquí a la sede del Senado de España, donde está representada la ciudadanía española, y haber hecho un gesto gallardo de reconocer muchas de estas situaciones, de explicar alguna de ellas, que puede haber explicación para alguna de ellas, de haber pedido disculpas, de haber lavado en buena medida su nombre. ¿De qué manera? Colaborando con los representantes legítimos de la ciudadanía española, que no van contra usted, fíjese, ni siquiera contra su sindicato, que están buscando cómo de forma irregular e ilegal se ha financiado, entre otros, el Partido Socialista Obrero Español. Y usted ha perdido ya aquí una ocasión enorme, enorme. Es decir, pues hemos hecho estas cuestiones, las habremos hecho con mejor o peor intención, pero en la medida que podamos, pues hay que repararlas. ¿Es usted militante del PSOE? Si nos lo puede decir. No. Razón de más. Razón de más. Eso que se ahorra usted. Es una pena. Señor Fresneda, repito, las causas judiciales que tienen ustedes pendientes seguirán su curso. Veremos las sentencias. No nos alegraremos en absoluto, pero es necesario que estas cosas se conozcan. Es necesario que los ciudadanos sepan lo que ha estado pasando en Andalucía a lo largo de decenas de años, dónde han ido sus dineros, cómo se han mal utilizado sus dineros. Y eso es lo que vamos a intentar aquí. No solo eso, sino además
intentar sacar las conclusiones pertinentes para que esto no vuelva a suceder. Y ustedes, créanme, son un libro abierto con muchas páginas de las irregularidades que hay que evitar, que hay que impedir en España. Lamento, repito, que no haya usted querido colaborar con esta comisión, que hubiera sido una fórmula fantástica de haber salvado pues, su nombre en parte, pero no podemos obligarle a más. Y, señora presidenta, en términos taurinos, ya que estamos todavía en ferias en Sevilla, y esto no tiene un pase más. Creemos que el esfuerzo por parte de la comisión se va a seguir haciendo, que esperamos que las personas a las que citamos aquí con la mejor voluntad tengan un mayor grado de colaboración con los representantes de los ciudadanos, que no es con el Partido Popular, con los representantes de los ciudadanos, y podamos, como digo, sacar las conclusiones que estamos buscando. Por lo tanto, no sé si queréis algo más. Muchas gracias. De todo ello quedará debida constancia en nuestros diarios de sesiones. Senador Aznar, pues muchas gracias a todos por su asistencia y se levanta la sesión. Gracias.